La vida de Alex siempre había sido monótona, marcada por rutinas predecibles y un trabajo que apenas le ofrecía satisfacción. Recepcionista en un pequeño hotel de la ciudad, se levantaba cada mañana con la sensación de que algo faltaba en su vida. Michelle, su novia desde hacía 2 años, parecía perfecta en todos los sentidos, pero últimamente, Alex no podía quitarse de la cabeza una inquietud que lo carcomía, la sospecha de que ella lo estaba engañando. Cada mensaje en su teléfono, cada sonrisa que desaparecía cuando entraba en la habitación, se convertían en evidencia de un engaño invisible. La paranoia comenzó a tomar raíces profundas, alimentada por su baja autoestima y la necesidad de controlarlo todo. Una noche, mientras navegaba en foros poco convencionales, alguien mencionó la Deep Web como un lugar donde podía encontrarse cualquier cosa, incluso dispositivos capaces de observar a alguien sin que se dieran cuenta. La idea lo consumió. La curiosidad y los celos se mezclaron en una tormenta que lo empujó a buscar más. Tras horas de investigación, encontró lo que parecía una solución perfecta. Una cámara diminuta que grababa video y audio, diseñada para pasar desapercibida en cualquier rincón. El vendedor aseguraba que era completamente indetectable, que nadie podría rastrearla. Alex, sin dudarlo, pagó la suma solicitada y esperó ansioso el envío. Cuando la cámara llegó, Alex sintió una mezcla de emoción y miedo. La colocó en la sala de Michelle, en un lugar donde ella nunca sospecharía. Pronto comenzó a observarla, revisando cada gesto, cada conversación, cada instante de su rutina. La satisfacción inicial dio paso a una ansiedad creciente. No podía dejar de mirar. Cada segundo que Michelle desaparecía de su vista lo sumía en un mar de dudas y temores. Fue entonces cuando los mensajes comenzaron a llegar. Primero uno solo. «Sé lo que estás haciendo, Alex. Te estoy mirando». Pensó que se trataba de una broma, tal vez un error de envío, pero los mensajes continuaron, cada vez más detallados, describiendo acciones que solo la cámara podía captar. Su corazón se aceleraba con cada notificación. El desconocido sabía dónde estaba, qué hacía, incluso cuando estaba solo en su apartamento. La paranoia se volvió insoportable. Alex ya no podía dormir. Cada sombra, cada sonido, parecía el preludio de una amenaza invisible. Su relación con Michelle se deterioró. Ya no podía mirarla sin sentir desconfianza, ni concentrarse en su trabajo sin que la ansiedad lo devorara. En un punto de desesperación extrema, Alex consideró la idea de terminar con todo. Sentado en la orilla de la cama, con la cámara frente a él y los mensajes del desconocido parpadeando en la pantalla, pensó en escapar de aquel mundo que él mismo había creado. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Un número desconocido, Mason, otra víctima de aquel hacker que había descubierto cómo manipular los dispositivos de espionaje. Mason le explicó que no estaba solo, que había otros atrapados en la misma red de chantaje y vigilancia. Juntos, trazaron un plan para rastrear al culpable, compartiendo información, códigos de las cámaras, patrones de los mensajes. El rastreo los llevó a un lugar inesperado. Un adolescente, manipulado por un médico que diseñaba estos dispositivos de chantaje. El médico, aparentemente respetable, escondía un juego perverso detrás de su fachada profesional, vendiendo control y miedo a quien estuviera dispuesto a pagar. Alex y Mason confrontaron al médico, logrando desactivar las cámaras y cerrar el acceso remoto que los mantenía bajo vigilancia. Por un momento, Alex sintió alivio. Había recuperado algo de control sobre su vida, algo de paz después de semanas de terror. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad golpeó con más fuerza que cualquier mensaje de chantaje. Michelle ya no estaba. Sus pertenencias estaban ausentes, y una nota simple explicaba lo que Alex ya sabía en su corazón. Ella se había ido, cansada de su comportamiento distante, de la desconfianza constante, de sentirse observada por quien se suponía debía amarla. La culpa se mezcló con la desesperación. La Deep Web le había ofrecido un poder que no estaba listo para manejar, y en su intento de controlar había perdido lo que más valoraba. Alex se quedó solo en el apartamento silencioso, rodeado de los restos de su obsesión, comprendiendo por fin que la paranoia y el miedo al abandono habían destruido lo que él mismo había querido proteger. La cámara que había comprado para vigilar a Michelle seguía allí, un recordatorio silencioso de su error, de la delgada línea entre curiosidad y autodestrucción, entre deseo y obsesión. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alex entendió que algunas puertas, una vez abiertas,
no puede encerrarse sin dejar cicatrices, y que la Deep Web no era solo un mercado de secretos ajenos, sino un espejo de los propios miedos, listo para reflejar la peor versión de quien se atreviera a mirar. Dana nunca había sido especialmente curiosa con la tecnología más allá de lo cotidiano. Su rutina giraba entre el trabajo en la cafetería de su barrio y las noches solitarias frente a su laptop, acompañada solo por series y música suave. Pero tras la ruptura con Scott, una mezcla de rabia, nostalgia y aburrimiento la empujó a buscar algo distinto, algo que rompiera la monotonía y al mismo tiempo le permitiera olvidarse de su dolor. Fue así como una tarde, después de un café helado y varios intentos de distraerse con redes sociales, se topó con un artículo que hablaba de la Deep Web. Palabras como oculto, prohibido y secreto despertaron en ella un extraño interés. ¿Qué clase de cosas se podían encontrar allí? Al principio todo parecía inofensivo. Navegó por foros y enlaces que prometían contenido oscuro, videos prohibidos y relatos perturbadores. Sintió una mezcla de repulsión y fascinación, como si observar desde lejos lo desconocido le otorgara poder, aunque solo fuera una sensación pasajera. Cerró la laptop después de un par de horas, convencida de que su curiosidad había sido satisfecha, que lo más perturbador había quedado atrás, atrapado en esa red paralela que parecía existir fuera del tiempo y del mundo real. Pero la realidad, tan cotidiana y segura hasta entonces, comenzó a cambiar al día siguiente. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Buenos días, Dana. Hoy llevaste una blusa roja y desayunaste tostadas con aguacate». Su primera reacción fue de incredulidad. Tal vez alguien había visto sus redes sociales, pensó, aunque rápidamente descartó esa idea. El siguiente mensaje no tardó en llegar. «Scott llamó esta mañana. No contestaste». El horror se instaló en su pecho. ¿Cómo alguien podía saber eso? ¿Quién estaba observándola? Los mensajes se volvieron más íntimos, más invasivos, detalles de su ropa interior, de las horas en las que encendía su laptop, incluso lo que comía para cenar. Dana sentía que cada rincón de su vida estaba siendo monitorizado, que no había un lugar seguro. El miedo la paralizaba y una sensación de vulnerabilidad absoluta la envolvía. Fue entonces cuando decidió contactar a un detective privado. El detective, un hombre serio de cabello gris y mirada cansada, comenzó a revisar la casa con aparatos especializados, detectores de señales, cámaras ocultas, micrófonos diminutos escondidos en enchufes y lámparas. Cada hallazgo era una confirmación de sus peores temores. Alguien había estado observando cada uno de sus movimientos. «Tu incursión en la Deep Web no pasó desapercibida, Dana», le dijo el detective con voz grave. «Alguien la marcó. Y ahora saben todo sobre ti». La paranoia, que hasta entonces era un sentimiento abstracto, se convirtió en una presencia tangible, flotando en cada sombra de su hogar. Decidió tomar medidas drásticas, mudarse a otra ciudad, cambiar de teléfono, de laptop, incluso de rutina. Pensó que el cambio de escenario y la renovación de sus objetos tecnológicos la protegerían, que podría reconstruir su vida sin la constante vigilancia que la había atormentado. Pero a medida que organizaba sus pertenencias en la nueva casa, un mensaje llegó a su nuevo número. «Bienvenida de nuevo, Dana. Pensé que podrías escapar, pero siempre te encuentro». Un escalofrío recorrió su espalda, y la certeza de que la Deep Web no solo era un lugar oscuro y perturbador, sino también una puerta abierta a personas capaces de violar la privacidad más absoluta, se aferró a ella. Dormía con la luz encendida, revisaba cada sonido extraño, cada sombra sospechosa. La sensación de seguridad que antes había dado por sentada se había evaporado. Cada timbre, cada notificación, podía ser el inicio de otra invasión. Sus amigos notaban su nerviosismo, sus conversaciones estaban salpicadas de silencios y miradas inquietas. Cada intento de normalidad se veía empañado por la duda. ¿Estaba siendo observada ahora mismo? ¿O tal vez lo habían dejado en pausa, solo para retomar en el momento menos esperado? En la oscuridad de su nuevo apartamento, Dana se sentaba frente a la ventana, viendo la ciudad iluminada, preguntándose si alguna vez podría sentirse completamente a salvo. La Deep Web, que al principio parecía una curiosidad inofensiva, se había transformado en un laberinto de vigilancia invisible y acechante, capaz de infiltrarse en la vida de cualquiera sin previo aviso.
Y mientras cerraba los ojos por las noches, se repetía mentalmente que la seguridad era una ilusión, que la privacidad era un lujo que ya no podía permitirse. Aún así, intentaba vivir. Salir, trabajar, interactuar con otros, aunque cada acción llevaba consigo un peso invisible. Cada sonido extraño, cada correo inesperado, cada movimiento alrededor de ella era interpretado como un posible indicio de que alguien la estaba siguiendo. La sensación de control, que antes le había dado confianza, se había desvanecido, reemplazada por una vigilancia constante y silenciosa. En su mente, la línea entre la realidad y la paranoia se difuminaba, dejando a Dana atrapada en un estado perpetuo de alerta, donde cualquier clic en una pantalla o cualquier mensaje desconocido podía significar la entrada de un acosador invisible en su vida. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico antes de dormir, Dana notó un nuevo mensaje en su bandeja de entrada. El asunto era simplemente su nombre, nada más. Con el corazón acelerado, lo abrió y encontró un solo archivo adjunto, una foto. No era una captura común. Era su habitación tal como estaba en ese momento, con cada detalle de la disposición de sus muebles, su laptop abierta, la lámpara encendida junto a la ventana. Su respiración se cortó y un frío paralizante recorrió su cuerpo. No había sido casualidad, no había hackeo ni error, alguien la estaba observando en tiempo real. El detective que la había ayudado antes confirmó sus peores sospechas. Alguien había logrado mantener acceso a sus dispositivos a través de un software de vigilancia extremadamente sofisticado. No importaban los cambios de ciudad, el cambio de teléfono, ni las contraseñas nuevas. La intrusión era invisible y persistente. Dana comprendió que no había un fin seguro, que la Deep Web había abierto una puerta que nunca podría cerrar completamente. Decidida a recuperar algo de control, comenzó a desactivar todos los dispositivos de su apartamento, a cubrir cámaras, a desenchufar cada aparato conectado a Internet. Sin embargo, incluso mientras lo hacía, sentía la presencia intangible de un observador que siempre estaba un paso adelante, que conocía sus movimientos antes de que los ejecutara. La última noche antes de tomar una decisión drástica para intentar desaparecer de la red, recibió otro mensaje, esta vez con palabras que parecían susurradas a través de la pantalla. No importa a dónde vayas, siempre estaré cerca. Siempre te veo. Dana cayó de rodillas, sintiendo que el miedo que había creído controlar la había atrapado por completo. Entendió que el acosador invisible no necesitaba estar físicamente presente. Su poder residía en la certeza de que podía observarla, y eso era suficiente para quebrarla. Con lágrimas en los ojos y la mente consumida por la paranoia, apagó todas las luces y se recostó en la cama, escuchando los sonidos de su nuevo hogar como si fueran amenazas. El mundo exterior continuaba con su ritmo normal, pero para Dana, cada sombra, cada notificación, cada mensaje desconocido era un recordatorio de que la privacidad era un mito, de que la seguridad personal podía ser violada con un solo clic, y de que la Deep Web, con su oscuridad infinita, podía convertir la curiosidad más inocente en una pesadilla sin fin. Mientras cerraba los ojos, un pensamiento persistente la acompañó en la penumbra. No había escapatoria, no había refugio verdadero. El acosador invisible siempre estaba allí, acechando desde la distancia, esperando el momento exacto para recordarle que su vida ya no le pertenecía por completo. Y con esa certeza, Dana comprendió que su existencia nunca volvería a ser la misma. Nunca había pensado en cómo la curiosidad podría llevarme a lugares de los que uno nunca regresa igual. Mi nombre es Jaime, y durante años trabajé en una empresa especializada en rastrear y eliminar sitios web maliciosos. Mi trabajo era meticuloso, aburrido a veces, pero siempre satisfactorio. Limpiar la red de virus, malware y contenido ilegal. Sin embargo, hubo un día en el que la rutina se quebró de la manera más brutal. Fue entonces cuando escuché hablar de las habitaciones rojas de la Deep Web, un concepto que hasta ese momento había considerado un mito, un rumor grotesco contado por programadores que buscaban asustar a los demás. Pero, como suele pasar con la curiosidad humana, querer comprobar la existencia de algo prohibido puede ser más fuerte que cualquier instinto de autoprotección. Todo comenzó cuando un moderador de uno de los foros más exclusivos de la Deep Web me contactó tras notar mi actividad. Su mensaje era simple, casi amistoso. Me ofrecía acceso a un enlace exclusivo.
No era el típico enlace que desaparecía en segundos. Este estaba protegido, oculto entre capas de cifrado y códigos que necesitaban descifrarse con paciencia y precisión. Yo, entrenado para manejar sistemas complicados, me sentí intrigado y, debo admitir, un poco invencible. Después de días de trabajo meticuloso, logré ingresar. Lo que encontré fue algo que nunca imaginé ver. La primera habitación roja. El acceso no era inmediato ni trivial. Un código debía introducirse, un patrón de números y letras que funcionaba como llave hacia un mundo que no estaba hecho para ojos curiosos. Una vez dentro, el sitio mostraba una interfaz fría, minimalista, pero con un catálogo de videos que llevaba títulos perturbadores. Mírame, aterrorizar a Maya. Tiffany se asusta, el último grito de Lila. Cada título era como un filo, cortando de golpe cualquier sensación de seguridad que todavía pudiera conservar. Con manos temblorosas, di play al primer video. Lo que vi me dejó paralizado. La cámara estaba colocada en un ángulo fijo dentro de una casa. Una enfermera entraba aparentemente normal, sin sospechar nada. Un hombre enmascarado apareció de repente, golpeándola con un martillo. El sonido seco del impacto se mezclaba con su grito, y luego, un silencio absoluto. El video no tenía música ni edición. Era crudo, brutal y aterradoramente real. Mis ojos se negaban a creerlo, y mi cerebro luchaba por procesar cada segundo que pasaba. El horror era absoluto, y lo más perturbador era el detalle. La cámara mostraba cada movimiento, cada expresión, como si estuviera documentando la tortura con una precisión clínica. El segundo video no fue mejor. Mostraba a una mujer trotando en un parque, completamente desprevenida. Un hombre la seguía a distancia, y en cuestión de minutos la escena se transformó en pesadilla. La mujer era secuestrada, arrastrada a un auto y atada con una violencia meticulosa. Todo sucedía frente a la cámara, y lo más desconcertante era la normalidad con que el asesino ejecutaba cada movimiento. Era eficiente, como si estuviera cumpliendo un guión preestablecido. Y ahí estaba yo, frente a la pantalla, incapaz de moverme o cerrar la ventana del navegador. Cada fibra de mi cuerpo gritaba por salir, pero algo me retenía. La curiosidad morbosa de confirmar que aquello era real. El detalle que hizo que mi mente tambaleara aún más fue el final de cada video. Tras mostrar escenas que desafiaban cualquier límite de la crueldad, aparecía un mensaje: no olvides suscribirte y darle like. La casualidad con que se pedía interacción frente a tanto horror me dejó sin palabras. Era imposible imaginar que alguien pudiera tratar la muerte y la tortura como si fueran contenido de entretenimiento cotidiano. Empecé a comprender que existía un público que encontraba placer en la violencia extrema, un lugar donde la línea entre realidad y espectáculo no solo se desdibujaba, sino que desaparecía por completo. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Mi entrenamiento en seguridad informática me decía que podrían ser efectos especiales, actores, montaje digital. Pero cada detalle, cada sombra, cada reacción parecía imposiblemente real. La forma en que la luz caía, el sudor, la tensión de los cuerpos, todo apuntaba a algo auténtico. No era cine ni videojuego, era la pura expresión de la crueldad humana. Mi mente luchaba por mantener la calma mientras sentía que algo dentro de mí se quebraba, algo que no podía repararse con lógica ni explicación técnica. Cuando finalmente cerré el navegador, sentí un vacío que no había experimentado antes. La habitación en la que estaba parecía más fría, más opresiva, como si la oscuridad de la Deep Web hubiera quedado adherida a mí. No dormí esa noche, ni las siguientes semanas. Cada sonido, cada sombra en mi casa me recordaba las imágenes que había visto. Lo peor no era la violencia en sí, sino la normalidad con que se presentaba, como si fuera un contenido más que alguien reproducía para pasar el tiempo. El mundo exterior parecía inocente, banal, mientras yo llevaba conmigo un conocimiento que jamás podría olvidar. Decidí abandonar la Deep Web para siempre. Nunca volví a intentar acceder a esos enlaces, ni siquiera por curiosidad profesional. Sin embargo, el impacto de esa experiencia quedó grabado en mi mente. Las habitaciones rojas no eran un mito. Existían y, peor aún, estaban llenas de personas dispuestas a ver y disfrutar. Mi advertencia a quienes trabajen o naveguen en la Deep Web es clara. Lo que allí se encuentra puede cambiarte para siempre. No es solo información ilegal,
no son solo teorías conspirativas o mercados de drogas. Hay un abismo de crueldad que se alimenta de espectadores que no distinguen entre entretenimiento y horror real. Todavía hoy, cuando reviso mis notas de trabajo o alguna URL que parece inocua, siento un escalofrío. No se trata solo de seguridad informática, sino de la delgada línea que separa nuestra percepción de la realidad de los rincones oscuros que la Deep Web guarda para quienes buscan mirar demasiado de cerca. La curiosidad, por más humana que sea, puede llevarte a descubrir cosas que ninguna mente debería presenciar, y algunas verdades son imposibles de olvidar. Pasaron semanas después de mi última incursión en la Deep Web, y aunque me obligaba a seguir con mi rutina, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cada sonido extraño, cada sombra en el pasillo, me hacía recordar las imágenes que había visto. Cada vez más, la frontera entre lo real y lo virtual se desdibujaba en mi mente. Hasta que una noche, mientras revisaba correos de trabajo, noté un mensaje que no había visto antes. Un enlace, idéntico en apariencia a los que había cerrado días atrás, acompañado de una sola frase. «Te estamos observando, Jaime». El pánico me golpeó de inmediato. Mis manos temblaban, mi respiración se aceleraba. La curiosidad me decía que lo ignorara, que no abriera nada, pero un impulso irracional me obligó a hacer clic. La pantalla se llenó de un video en vivo. Esta vez no era un archivo pregrabado. Podía ver mi propia casa desde un ángulo que no reconocía, mi escritorio, mi silla, mis movimientos, yo mismo frente a mí, en tiempo real. Mi corazón latía desbocado. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. Todo lo que había creído seguro, todo lo que había aprendido sobre anonimato y protocolos de seguridad, se desmoronaba en un instante. Entonces apareció una voz, calmada, desde los altavoces de la computadora. «Gracias por visitarnos, Jaime. Nos gusta que nuestros espectadores participen activamente». La voz no era de alguien cercano. Parecía flotar desde algún lugar imposible de localizar. En ese momento comprendí que las habitaciones rojas no eran solo lugares para ver tortura. Eran trampas, laboratorios donde la curiosidad humana se convertía en su propia condena. La pantalla comenzó a mostrar imágenes de mi vida pasada, mezcladas con escenas que no había visto jamás pero que parecían conocer mis miedos más íntimos. Todo estaba diseñado para aterrorizarme, para recordarme que el precio de mirar demasiado profundo era convertirse en parte del espectáculo. No hay cómo escapar completamente de algo así. Cerré la computadora con un golpe, apagué las luces y corrí hacia la puerta, pero la sensación de ser observado persistió. El mundo real parecía una máscara ligera frente al abismo que había abierto en la Deep Web. Y mientras caminaba por mi casa en penumbra, una certeza helada se instaló en mi mente. Ya no era solo un espectador, había sido marcado. Las habitaciones rojas no olvidan, no perdonan, y su sombra podía seguirme más allá de cualquier pantalla. Desde aquel día, mi vida cambió por completo. Dejé mi trabajo en la empresa y evité cualquier contacto con la Deep Web. Hablar de lo que vi es casi imposible. Nadie querría creerlo y yo mismo sigo cuestionando mi cordura. Pero cada vez que alguien menciona las habitaciones rojas, sé que no son un mito. Son reales, son crueles. Y para mí marcaron un antes y un después que ninguna rutina, ninguna explicación técnica podría borrar jamás. Y lo más aterrador, no estoy seguro de que haya terminado. Desde que recuerdo, siempre tuve un interés casi obsesivo por los sistemas que los demás consideran impenetrables. No era solo la adrenalina de hackear, ni el desafío técnico. Había algo en mirar detrás de la cortina digital que me atraía de manera irracional. Durante años jugué con redes corporativas, servidores gubernamentales y foros clandestinos, siempre manteniendo una línea invisible entre la curiosidad y la ilegalidad. Pero todo eso parecía trivial comparado con lo que escuché sobre la web de las Marianas, un rincón de la Deep Web que muchos mencionaban con voz baja, casi como un susurro prohibido. Decían que allí no existían reglas, que incluso los hackers más habilidosos podían encontrarse con algo que ni siquiera la lógica podía explicar. La idea de explorarla me consumió durante días, hasta que la obsesión se volvió demasiado fuerte para ignorarla. Preparé mi equipo con la meticulosidad de un cirujano. Instalar capas de cifrado, redes VPN en cascada, sistemas operativos efímeros que se autodestruyen al apagarse, todo para minimizar el riesgo. No había margen para errores.
Durante noches enteras escribí líneas de código, seguí pistas en foros olvidados y descifré patrones en URLs que parecían aleatorias. Cada paso me acercaba a esa capa más profunda, donde según los rumores nada era lo que parecía y todo podía ser mortal. Finalmente, después de días sin dormir, apareció. Un portal oscuro, minimalista, con un mensaje que parecía casi ceremonial. Bienvenido a las Marianas. Haz clic si estás listo para mirar más allá. Mi primer instinto fue desconfiar, pero la curiosidad y el orgullo me empujaron a avanzar. Hice clic en el enlace y apareció un video de baja calidad. La imagen estaba granulada. La habitación detrás del hombre enmascarado era sombría, pero lo que más me heló fue la calma con la que hablaba. Se presentó como Alfa, y con voz firme y carente de emoción, describió métodos de asesinato con detalles escalofriantes. Cada palabra parecía medir mi reacción, evaluando hasta dónde podía soportar la tensión. Y entonces, sin previo aviso, el video cambió. Mostró fotografías de víctimas reales, cuerpos destrozados y escenas que jamás deberían existir en la realidad. Sentí que mi estómago se contrajo, que mis manos temblaban y que mi respiración se aceleraba sin control. En un impulso, quizás por una mezcla de miedo y desafío, escribí en el chat: «¿Eres un tipo enfermo?». La respuesta fue inmediata. Mi pantalla parpadeó, se oscureció y un mensaje apareció. Tenía mi dirección completa y con ella la amenaza de que sería la próxima víctima si me atrevía a ignorarlo. El terror se mezcló con incredulidad. Durante un instante pensé que todo era un truco sofisticado, un montaje elaborado para asustarme. Pero el silencio de la habitación, el sudor frío en mi espalda y la sensación de que alguien podía estar observando cada movimiento me hizo dudar de cualquier racionalización. Intenté denunciarlo. Pensé en las autoridades, en las medidas de seguridad que había tomado. Pero antes de que pudiera actuar, mi computadora se apagó. No volvió a encender, como si se hubiera tragado no solo mi equipo, sino también cualquier prueba de lo que había ocurrido. Durante días revisé cada rincón de la red, cada copia de seguridad, pero todo estaba vacío. Fue como si Alfa hubiera borrado cualquier rastro de su existencia digital, y de la mía. Semanas después, mientras intentaba retomar una rutina que ya se sentía imposible de sostener, un hombre extraño apareció en la puerta de mi casa. Su presencia era inquietante, sus ojos demasiado calculadores y su sonrisa demasiado medida. Preguntó por mí, y aunque mi madre lo despachó con amabilidad, no pude sacudirme la sensación de que había estado demasiado cerca de algo que no debería haber tocado. Cada sombra en mi casa, cada ruido en la noche, se convirtió en un recordatorio constante de ese encuentro, de la web de las Marianas y de Alfa. Desde entonces, mi vida se ha reducido a precauciones y miedos. He dejado de confiar en la comodidad de la tecnología que antes me hacía sentir invencible. Cada correo electrónico sospechoso, cada visitante desconocido, hace que el corazón se me acelere. Y lo más aterrador de todo es la certeza de que ese encuentro no terminó realmente. La web de las Marianas sigue allí, invisible y silenciosa, y yo sé que alguien, o algo, sigue vigilando, esperando el momento en que vuelva a cruzar la línea. Explorar la Deep Web no es un juego, es un laberinto donde la curiosidad puede ser mortal y la seguridad, una ilusión frágil. Aprendí demasiado tarde que incluso un hacker experimentado puede ser atrapado, observado y amenazado por alguien que parece jugar con reglas que ni siquiera la realidad comprende. Cada vez que cierro los ojos, veo esa pantalla oscura, ese hombre enmascarado, y las fotos que nunca debieron existir. Cada día, me pregunto si alguna de las barreras que levanté realmente sirve para algo, o si solo estoy posponiendo lo inevitable. La web de las Marianas no es un mito, es un lugar donde la habilidad se encuentra con el peligro absoluto, donde el error más pequeño puede costar más que un susto. Puede costarte la vida. Y yo, que siempre creí poder controlarlo todo, aprendí que incluso el más audaz de los hackers puede perderse en su propia curiosidad. Una noche, mientras revisaba mis correos por rutina, apareció un mensaje sin remitente. Solo contenía una frase breve: «Sabemos que estás despierto». El pánico me paralizó. La sensación de ser observado se volvió insoportable, y cada sombra de mi apartamento parecía cobrar vida. Decidí que debía irme, desaparecer, abandonar cualquier rastro digital, cambiar de ciudad incluso, pero mientras empaquetaba lo esencial, escuché un golpe en la ventana. Miré y lo vi.
la silueta de un hombre enmascarado, idéntica a la del video de Alfa, que me observaba desde la oscuridad de la noche. Mi corazón se detuvo. Intenté gritar, pero el miedo me robó la voz. En ese instante comprendí que la web de las Marianas no era solo un espacio digital, que Alfa no era solo un hacker. Era algo más, un depredador que podía atravesar las barreras que yo creía infranqueables. Cuando retrocedí, tropecé con la mesa y mi ordenador viejo cayó al suelo, encendiéndose de forma automática como si me advirtiera que nada de lo que había hecho podía salvarme. La pantalla mostraba un mensaje final, simple, devastador. No puedes escapar. Ese fue el último contacto que tuve con Alfa, o al menos eso creí. Desde entonces, cada vez que me siento frente a un dispositivo, cada vez que el silencio de la noche se rompe con un sonido extraño, sé que mi encuentro con la web de las Marianas no terminó, que de alguna manera él sigue ahí, observando, esperando el momento en que mi curiosidad vuelva a traicionarme. Y sé que si eso ocurre, no habrá códigos, cifrados ni barreras que puedan protegerme. La telaraña estaba tejida, y yo era solo otra víctima atrapada en sus hilos invisibles. Miguel siempre había sido el tipo de persona que pasaba inadvertida. Callado, meticuloso, más cómodo frente a un monitor que frente a otras personas. Desde pequeño, la computadora fue su refugio. Programar, investigar, probar códigos. Era su manera de escapar de una vida social que nunca había sabido construir. En el mundo físico, tartamudeaba al hablar con extraños. En el digital, era un arquitecto de soluciones, un explorador sin límites. Su rutina era simple: trabajar desde casa como freelance, leer foros tecnológicos y pasar las noches navegando entre páginas ocultas que casi nadie conocía. La Deep Web, para él, era más un laboratorio de pruebas que un espacio oscuro lleno de leyendas. Pero aunque se movía con habilidad en ese terreno, siempre lo hacía como un observador prudente, sin involucrarse demasiado. Todo cambió el día que conoció a Carolina. No fue en la universidad, tampoco en un bar. Fue en un grupo de Discord sobre videojuegos retro. Ella apareció con un mensaje casual, comentando sobre un título olvidado de Super Nintendo. Miguel, que rara vez respondía a desconocidos, sintió la necesidad de contestar. Descubrió en ella una mezcla extraña: simpatía, inteligencia y ese tipo de curiosidad que lo hacía sentirse menos solo. Con el tiempo, sus conversaciones se extendieron a madrugadas completas, entre risas, anécdotas y confesiones. Carolina no parecía real al principio. Era demasiado perfecta para alguien como él. Pero las videollamadas lo confirmaban. Ahí estaba ella, con su cabello suelto, su sonrisa natural, y esa mirada que lo hacía bajar los ojos como un niño. Lo trataba con paciencia, con ternura, y él comenzó a depender de esas charlas como si fueran oxígeno. Una noche, tras un día agotador y una discusión con un cliente, Miguel sintió un vacío que no podía explicar. Carolina estaba en línea y entre mensajes impulsivos y torpes, él soltó la petición que marcaría todo. ¿Podrías mandarme una foto, más personal? Hubo silencio digital. El típico «Carolina está escribiendo» apareció y desapareció varias veces. Miguel se arrepintió de inmediato, quiso borrar el mensaje, pero antes de hacerlo, ella respondió: «No sé si sea buena idea». Él insistió, tratando de sonar ligero, casi en broma. Finalmente, después de varios minutos de duda, Carolina cedió. Una imagen llegó a su pantalla, íntima, vulnerable, cargada de confianza. Miguel la observó con una mezcla de euforia y culpa. Le prometió que quedaría solo para él, que jamás la compartiría. Ella confió. Durante los siguientes días, las cosas parecían normales, hasta que Luis, un amigo en línea de Miguel desde hacía años, le envió un mensaje encriptado. «Bro, tienes que ver esto, un enlace, una página de la Deep Web con fondo negro, letras rojas». Miguel dudó antes de abrirlo, pero lo hizo. Lo que vio le heló la sangre. La foto de Carolina, la misma que ella le había enviado en confianza, estaba ahí, publicada junto a docenas de comentarios anónimos. La imagen había sido compartida, descargada, reproducida en otros foros ocultos. Ya no le pertenecía. Miguel sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. La respiración se le aceleró y las manos le temblaban sobre el teclado. Lo primero que pensó fue en Carolina. ¿Lo sabría? ¿Lo descubriría?
Con la furia de alguien que mezcla desesperación y miedo, usó sus habilidades informáticas para rastrear la publicación. El sitio estaba protegido, pero no lo suficiente para alguien como él. Siguiendo las rutas de código, encontró una IP disfrazada bajo múltiples capas de anonimato. El culpable no era un simple usuario que compartió la foto. Era un administrador de un foro conocido por traficar con imágenes robadas. Miguel, temblando, decidió entrar en su sistema. No era la primera vez que intentaba algo así, pero esta vez no lo hacía por curiosidad, sino por venganza. La adrenalina lo cegaba. Después de horas de prueba y error, consiguió infiltrarse en la computadora del hacker. Archivos, carpetas y bases de datos se desplegaron frente a él. Tenía acceso. Entonces ocurrió algo imposible de ignorar. Un cuadro de texto apareció en la pantalla de Miguel. No era un error, no era casualidad. Era un mensaje directo. Bien hecho, Miguel. Te estaba esperando. El aire en la habitación se volvió pesado. El sudor corría por su frente. Nadie debía saber su nombre. Nadie debía reconocerlo. Pero ese mensaje no dejaba lugar a dudas. El hacker sabía quién era. Otro mensaje llegó. Podría borrar las fotos, pero quiero algo a cambio. Miguel intentó cerrar la conexión, cortar todo, pero su computadora parecía controlada desde fuera. El cursor se movía solo, carpetas se abrían, documentos personales quedaban expuestos. El hacker no solo tenía su dirección IP, tenía acceso a su vida entera. No te asustes, solo necesito tu ayuda. Y créeme, no querrás negarte, Miguel, con las manos heladas. Tecleó una respuesta torpe. ¿Qué quieres de mí? La respuesta llegó inmediata. No ahora, ya sabrás. Considéralo un pacto. Tú me ayudas cuando lo pida, y yo borro las fotos. Si no, Carolina descubrirá que fuiste tú. El corazón de Miguel golpeaba como un tambor. No había salida. Aceptó con un simple ok, porque cualquier otra respuesta parecía peligrosa. Horas después, con la mente en ruinas, comprobó que las fotos habían desaparecido del foro. Pero eso no borraba el daño. El hacker tenía el control y Miguel lo sabía. La calma duró poco. Carolina, tarde o temprano, encontró las imágenes. No necesitó preguntar de dónde habían salido. Lo confrontó con lágrimas en los ojos y palabras que perforaron más que cualquier amenaza digital. Para ella, Miguel era el traidor, el que rompió la confianza, el que convirtió lo íntimo en público. Nada de lo que dijera podía convencerla de lo contrario. La relación terminó de manera abrupta, cruel. Miguel quedó solo frente a la pantalla, con el eco de los mensajes del hacker en su cabeza. No podía dormir. Cada notificación, cada sonido de teclado le recordaba que en cualquier momento recibiría la orden, la deuda que debía pagar. La Deep Web, que antes era para él un laboratorio, se transformó en un pozo oscuro. Cada visita, cada búsqueda, era como hundirse en un pantano del que no podía escapar. Y Miguel, sentado frente a su computadora en la penumbra de su cuarto, comprendió que ese pacto invisible lo había marcado para siempre. Las semanas pasaron, pero el miedo nunca se fue. Miguel dejó de salir, apenas comía, y solo esperaba que el hacker cumpliera su promesa de no volver a contactarlo. Pero en el fondo sabía que aquello era imposible. Una noche, mientras programaba con los ojos cansados, apareció un correo encriptado en su bandeja. El remitente era irreconocible, pero el asunto lo paralizó. Es hora de cumplir tu parte. Con las manos temblando, abrió el mensaje. Dentro, un archivo de texto. Solo contenía unas instrucciones. Debía entrar a un servidor oculto y colocar un fragmento de código en él. Nada más. Parecía simple, pero Miguel sabía leer entre líneas. Ese código era un exploit, una puerta trasera que daría acceso a sistemas de terceros. En otras palabras, lo estaban usando para abrir un canal hacia algo mucho más grande, algo ilegal. Si no lo haces, mañana Carolina verá que todo fue culpa tuya. Ya sabes que tengo las pruebas, decía el último renglón. Miguel pasó horas mirando la pantalla, con el corazón deshecho. Podía negarse, pero el precio sería devastador. Podía aceptar, pero eso significaba convertirse en cómplice de algo que apenas entendía. Finalmente, resignado, copió el código y lo ejecutó en el servidor indicado. El proceso duró segundos, pero a Miguel le pareció eterno. La pantalla se puso negra. Luego apareció un nuevo mensaje, escrito con calma enfermiza. Excelente,
Cumpliste bien, esto es solo el comienzo. Ese, solo el comienzo, fue lo que terminó de romperlo. Comprendió que nunca habría salida. No importaba cuánto obedeciera, el hacker siempre volvería, siempre tendría otra tarea, otra exigencia, otra amenaza. Carolina jamás le perdonaría, y su vida ya no era suya. Pertenecía a alguien en las sombras. Desde entonces, cada noche, Miguel duerme con la sensación de que su webcam lo observa. A veces recibe correos vacíos, otras veces mensajes que dicen simplemente, «Te estoy mirando». Ha intentado desconectarse, cambiar de ciudad, incluso formatear todo, pero no sirve. El pacto invisible está ahí, latiendo como un veneno que nunca se disipa. La Deep Web dejó de ser para él un espacio de curiosidad. Ahora es un recordatorio vivo de su error, un abismo que lo devora en silencio. Miguel ya no es dueño de su privacidad, de su tiempo ni de su mente. Vive marcado, con la certeza de que en cualquier momento llegará la próxima orden. Y lo peor es que sabe, en lo más profundo de sí mismo, que no podrá decir que no. Había pasado casi un mes desde la ruptura. Para alguien más, 6 años de relación podrían parecer un tiempo normal. Suficiente como para simplemente seguir adelante con un par de lágrimas y algunos tragos en compañía de amigos. Pero para él, esos 6 años eran prácticamente toda su juventud, todo lo que recordaba de sentirse acompañado, amado, sostenido por alguien. Y ahora, al volver a su pequeño cuarto en la residencia universitaria, solo encontraba un silencio denso, como un peso insoportable en el pecho. Se había sumergido en distracciones baratas, videojuegos que dejaba a medias, series de Netflix que ya no lograban atraparlo, conversaciones con compañeros de clase que parecían más vacías de lo normal. Pero ninguna de esas rutinas lograba silenciar el eco de la soledad. Fue entonces cuando una madrugada, mientras navegaba sin rumbo en Reddit, se topó con un hilo que hablaba sobre la Deep Web. El título era simple: «Lo que vi en la Deep Web me persigue hasta hoy». Normalmente lo habría ignorado, pero esa madrugada no tenía nada más que perder. Abrió el post y comenzó a leer los comentarios. Historias de foros ocultos, páginas que no aparecían en Google, experimentos macabros que supuestamente ocurrían en transmisiones privadas. Muchos hablaban con tono exagerado, como si solo buscaran asustar. Pero en medio de esas bromas había testimonios demasiado detallados, escritos con una seriedad que helaba la sangre. La curiosidad comenzó a crecer, como un cosquilleo incómodo. Él nunca había sido de los que buscan problemas, ni de los que se arriesgan a cosas ilegales. Pero algo en su interior, quizás el vacío que había dejado la ruptura, lo empujaba a experimentar algo diferente, algo extremo. «No tiene que ser nada peligroso», se decía. «Solo quiero ver cómo es ese mundo del que todos hablan». Así, descargó Tor, el navegador del que hablaban en todos los comentarios. Instaló todo con cuidado, siguiendo tutoriales que encontró en YouTube y foros. Mientras lo hacía, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. El simple hecho de usar un navegador diseñado para ocultar su rastro ya le parecía cruzar una frontera invisible. Las primeras horas fueron decepcionantes. La mayoría de los enlaces que encontraba lo llevaban a páginas aburridas, catálogos interminables de drogas, foros de hackers discutiendo cosas que no entendía, mercados oscuros llenos de ofertas ilegales. ¿Esto es todo? ¿La famosa Deep Web es solo un mercado de drogas y conspiraciones? Se rió solo, pensando que había caído en el juego del miedo colectivo. Pero entonces, después de saltar de foro en foro, apareció un hilo con un título extraño, casi un reto. «Si realmente quieres ver lo que la red oculta, prueba este enlace. No vuelvas atrás». El post estaba acompañado de una serie de comentarios crípticos, algunos advirtiendo que no lo hiciera, otros burlándose de quienes se acobardaban. El enlace terminaba en .onion, como todos los de la Deep Web, pero lo acompañaba una cadena de números y letras aleatorias que le daban un aspecto casi amenazante. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía cerrar la ventana y olvidarse, pero algo en esa frase, «no vuelvas atrás», lo retó directamente. Y en ese estado de vulnerabilidad, con el corazón latiéndole más fuerte de lo normal, hizo clic. La pantalla tardó en cargar, como si la misma red tratara de impedirle entrar. Y cuando al fin la página se abrió, un escalofrío lo recorrió.
Lo primero que apareció fue un fondo negro con una cara sonriente dibujada de manera infantil, con trazos toscos pero cargados de una energía perturbadora. Era una sonrisa torcida, demasiado amplia, como si alguien hubiera intentado imitar la inocencia de un dibujo infantil para ocultar algo monstruoso. Debajo de esa cara comenzaron a aparecer imágenes. No eran simples fotografías sacadas de películas de terror, eran reales. Personas atadas, cuerpos ensangrentados, expresiones de dolor y miedo que ningún actor podría recrear. Intentó convencer a su mente de que era falso, de que era montaje, pero en el fondo sabía que lo que estaba viendo era demasiado crudo, demasiado auténtico. El sonido de su respiración llenó la habitación. Estaba sudando, con las manos temblando sobre el mouse. Entonces vio un enlace en el centro de la página. Live Stream. Entra bajo tu propio riesgo. Su dedo se detuvo justo antes de hacer clic. Todo en su cuerpo gritaba que debía cerrar la computadora, apagarla, huir. Pero la misma voz que lo había empujado hasta allí susurraba: «Ya llegaste hasta este punto, solo una mirada más». La pantalla comenzó a cargarse nuevamente. Lo que apareció fue una transmisión en vivo. Una habitación iluminada con un foco blanco frío en cuyo centro había una silla metálica. Una figura estaba amarrada a ella, inmóvil, con la cabeza gacha. No podía ver bien si estaba viva o muerta, pero lo que más lo aterrorizó fue darse cuenta de que en una esquina de la transmisión, en letras rojas, aparecía un número creciente de espectadores conectados. Cientos de personas, todos observando lo mismo que él. El chat del costado bullía de mensajes. Algunos pedían más, otros apostaban sobre lo que iba a suceder, otros escribían símbolos extraños que parecían códigos o rituales. Era una comunidad entera reunida para presenciar algo que todavía no había ocurrido. Su corazón golpeaba como un martillo. Tragó saliva, incapaz de apartar la vista, mientras la cámara hacía un lento acercamiento a la persona en la silla. La cabeza levantó apenas unos centímetros y, por un instante, creyó que esa mirada perdida, desesperada, se cruzaba directamente con la suya. Cerró de golpe la transmisión, casi lanzando la laptop a un lado. El eco del silencio posterior fue aún peor que lo que había visto. Sentía que había abierto una puerta que jamás debió tocar. Sin pensarlo, desinstaló Tor, borró el historial, apagó la computadora. Pero aunque intentaba convencerse de que había terminado, de que había escapado, su mente repetía una y otra vez la misma imagen. Esa sonrisa torcida, esa sala blanca, esa mirada que parecía clavarle una súplica muda desde el otro lado de la pantalla. Los días siguientes se volvieron una tortura. No podía concentrarse en las clases, apenas dormía y cuando lo hacía, despertaba sudando, con pesadillas que lo hacían sentir observado. Evitaba a toda costa volver a encender su computadora, como si aquello pudiera volver a aparecer en cualquier momento. Pero lo peor no era el recuerdo. Las noches se hicieron insoportables. No importaba cuánto intentara convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Siempre regresaba a esa sensación de que alguien, en algún lugar, sabía que él había estado allí, que lo había visto. No era solo paranoia. Varias veces, mientras intentaba dormir, creyó escuchar un clic metálico en su habitación, como si una cámara se encendiera por unos segundos. Al principio lo ignoró, pensando que eran ruidos comunes del edificio viejo en el que vivía. Pero una madrugada, al encender la lámpara, encontró su laptop abierta sobre el escritorio. Estaba seguro de haberla dejado cerrada. El monitor mostraba únicamente una pantalla negra, y en el centro, como si lo hubieran estado esperando, apareció la misma cara sonriente torcida. El miedo lo paralizó. Cerró de golpe la computadora, la desconectó, y con manos temblorosas la guardó en el armario. Esa noche apenas pudo respirar, con la sensación constante de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Los días siguientes comenzaron a llegarle correos desde direcciones imposibles de rastrear. Todos tenían un asunto similar. «Nos viste, ahora te vemos», nunca se atrevió a abrirlos, pero el simple hecho de recibirlos lo hundía más en la desesperación. Una tarde, mientras regresaba a la residencia, se detuvo en seco. Sobre la puerta de su cuarto, alguien había dibujado con tiza blanca la misma cara sonriente de la página. Era idéntica, torcida, infantil, grotesca. El mundo se le vino abajo. Ya no podía fingir que todo había sido una alucinación de madrugada. Aquello lo había seguido.
Había cruzado la pantalla y ahora caminaba a su lado, invadiendo su realidad. Desde entonces, vive con las cortinas cerradas, evitando cualquier dispositivo electrónico, con miedo a encender siquiera su teléfono. A veces cree escuchar pasos en el pasillo a medianoche, detenidos justo frente a su puerta. Otras veces despierta con la certeza de que alguien estuvo en su habitación mientras dormía. Y aunque intenta convencerse de que fue solo curiosidad, en el fondo lo sabe. La Deep Web no olvida. Ese clic inocente fue suficiente para abrir un vínculo que jamás podrá romper, porque hay errores que marcan para siempre. Y la curiosidad fue el suyo. La vida de Marcos, un estudiante de secundaria de 16 años, se había convertido en un círculo repetitivo y aburrido. Las mañanas eran siempre iguales. Despertarse con el sonido insistente del despertador, arrastrarse a la escuela con el uniforme arrugado, soportar horas interminables de clases que parecían no tener propósito alguno. Todo se resumía en libros, profesores desmotivados y pasillos llenos de conversaciones vacías. Su mente, sin embargo, buscaba algo más, algo distinto, algo que rompiera la rutina. Había escuchado en los recreos historias que corrían de boca en boca. La Deep Web. Sus amigos hablaban de ella con un aire de misterio, como si se tratara de un universo paralelo oculto bajo la superficie de Internet. Decían que allí se encontraba de todo: foros secretos, documentos prohibidos, videos que no deberían existir. Marcos no podía evitar sentir una mezcla de miedo y curiosidad cada vez que escuchaba aquellas narraciones. Era como un rumor imposible de ignorar, una puerta cerrada que lo llamaba con insistencia. Una tarde, cuando la monotonía le resultó insoportable, decidió dar el primer paso. Descargó el navegador Tor, siguiendo al pie de la letra las guías que encontró en foros públicos. La instalación fue rápida, demasiado sencilla para lo que esperaba. Una vez dentro, comenzó a navegar por enlaces aleatorios. Lo primero que encontró lo decepcionó: páginas mal diseñadas, foros de venta de drogas, mercados ilegales llenos de ofertas escritas en clave. La mayoría de los sitios parecían repetirse en un bucle interminable de lo mismo: comercio de armas, teorías conspirativas y anuncios extraños de hackers que prometían servicios imposibles. Marcos estuvo a punto de cerrar todo y borrar el navegador, pero justo cuando iba a rendirse, apareció un enlace distinto, sin nombre, sin descripción, solo una dirección compuesta por una larga cadena de letras y números aleatorios. No parecía tener nada especial, pero algo dentro de él lo empujó a hacer clic. La pantalla se volvió completamente negra. En el centro apareció un cuadro de chat, vacío, como si estuviera esperando a que alguien escribiera algo. Marcos dudó unos segundos. El cursor parpadeaba como un corazón latiendo en la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, surgió un mensaje: «Felicitaciones, encontraste el peor lugar de la red». El remitente se hacía llamar el administrador. El corazón de Marcos se aceleró. Sus dedos sudaban sobre el teclado. Pensó en cerrar la pestaña, pero algo lo paralizó. Otro mensaje apareció: «Ahora que estás aquí, no podrás irte tan fácil». Antes de que pudiera responder, nuevas ventanas comenzaron a abrirse dentro del mismo sitio. Una de ellas mostraba un chat grupal. Decenas de usuarios anónimos escribían en simultáneo, frases cortas, comandos, bromas crueles, y en el centro de todo, una transmisión de video en blanco y negro que empezó a reproducirse automáticamente. Marcos sintió un nudo en el estómago. Lo que veía no era un simple video, era un hombre joven, drogado, con los ojos vendados y las manos atadas a una silla metálica. Frente a él, una mujer con un vestido oscuro y un extraño antifaz cubriéndole el rostro. El silencio era opresivo, roto solo por la respiración pesada de la víctima. El chat estalló de actividad. Los espectadores pedían cosas, casi como si se tratara de un espectáculo interactivo. «Empieza ya, hazlo más lento, muéstranos la cara». Marcos no podía apartar los ojos de la pantalla. Entonces, la mujer enmascarada levantó un cuchillo brillante y comenzó. Primero, un corte superficial. Luego, con movimientos calculados, fue cercenando los dedos del hombre, uno por uno. Los gritos quedaron ahogados bajo la venda en su boca. El chat rugía de emoción, cada mensaje era más grotesco que el anterior. Marcos sintió náuseas. Su primera reacción fue apartar la vista, pero no lo hizo.
Algo dentro de él, algo oscuro y desconocido, lo mantenía mirando. La mezcla de repulsión y fascinación lo atrapaba más de lo que quería admitir. El hombre seguía siendo mutilado lentamente, mientras la mujer obedecía las sugerencias que los usuarios escribían. Y entonces sucedió algo que lo dejó helado. Sin darse cuenta, sus propios dedos comenzaron a teclear. No pensó demasiado, solo lo escribió. 3 palabras. Termina con él. El chat se detuvo un segundo, como si todos hubieran leído su comentario al mismo tiempo. La mujer enmascarada inclinó la cabeza hacia la cámara, como si hubiera recibido una orden directa de él. Luego, sin titubear, deslizó el cuchillo por la garganta del hombre. La sangre oscura contrastó con la imagen en blanco y negro. La transmisión terminó en un fundido a negro. Marcos se quedó en silencio, mirando su reflejo en la pantalla apagada. No podía creer lo que acababa de hacer. Su respiración estaba agitada, y sentía que algo había cambiado dentro de él. No era solo el horror de lo que había visto, sino el extraño cosquilleo de poder al darse cuenta de que su palabra había tenido un efecto directo en el video. Los días siguientes intentó convencerse de que todo había sido una simulación, una especie de juego retorcido diseñado para asustar a curiosos. Pero las dudas lo consumían. ¿Y si no lo era? ¿Y si de verdad había presenciado la muerte de un hombre en vivo? Cada vez que cerraba los ojos, veía el antifaz de la mujer y la mirada fija del administrador, invisible pero siempre presente en el chat. Pasaron los años. Marcos ingresó a la universidad, pero la experiencia seguía incrustada en su memoria como una espina. La rutina estudiantil, lejos de distraerlo, lo empujó más a la necesidad de escapar. Y fue en ese vacío donde la Deep Web volvió a aparecer como una adicción disfrazada de refugio. Volvió a entrar en Tor, volvió a buscar enlaces oscuros, volvió a sumergirse en foros y salas ocultas. Cada sesión era como una droga. La primera sensación de miedo pronto se transformaba en deseo de más. Sabía que estaba mal, que aquello no era un simple pasatiempo. Pero había algo en ese mundo subterráneo que lo llamaba, como si una parte de él perteneciera a esa oscuridad. La línea entre ser espectador y cómplice se había borrado la primera vez que escribió en aquel chat. Y desde entonces, cada clic, cada conexión, cada sala nueva lo arrastraba más adentro. Marcos nunca volvió a ser el mismo. El tiempo pasó, y Marcos ya no era el mismo chico de secundaria que buscaba escapar de la rutina. Ahora, en la universidad, con un círculo social más amplio y responsabilidades académicas, todo parecía estar en orden desde afuera. Pero por dentro, las sombras seguían creciendo. La Deep Web ya no era solo un refugio, era una necesidad. Lo que al principio fue una experiencia aislada se convirtió en un ritual nocturno. No importaba lo cansado que estuviera, siempre encontraba un momento para encender su laptop, abrir Tor y perderse entre aquellos enlaces anónimos. Una noche, tras semanas de búsquedas infructuosas, encontró de nuevo aquel sitio de pantalla negra. El mismo cuadro de chat, idéntico al que lo había atrapado años atrás, volvió a parpadear frente a sus ojos. Su respiración se aceleró. No sabía si sentirse aliviado o aterrado. El primer mensaje apareció en la pantalla. «Bienvenido de nuevo, te estábamos esperando». Era el administrador. Marcos sintió cómo el pasado lo golpeaba de lleno. Intentó cerrar el navegador, pero algo lo detuvo. Era como si sus manos ya no respondieran a su voluntad. Otro mensaje surgió. «La primera vez solo observaste. Ahora queremos más de ti». Antes de que pudiera entender lo que ocurría, su cámara web se encendió sola. La pequeña luz verde brilló en la oscuridad de su habitación. Marcos se quedó paralizado. El chat, que hasta ese momento estaba en silencio, comenzó a llenarse de mensajes. Decenas de usuarios celebrando, escribiendo su nombre, repitiendo como un coro macabro que él ya no era un espectador, sino parte del espectáculo. En la pantalla, su propio rostro apareció en un recuadro de video, transmitido en directo al mismo grupo que una vez lo vio escribir aquella orden mortal. Marcos gritó. Intentó desconectar el equipo, arrancar los cables, pero nada funcionaba. La transmisión seguía activa y cada movimiento suyo era observado por desconocidos escondidos tras máscaras digitales. De pronto, la pantalla mostró un temporizador que comenzaba a descender en cuenta regresiva. El administrador escribió: «Esta vez, tú decides cómo termina tu show». Marcos entendió entonces la advertencia que nunca había querido aceptar.
La Deep Web no olvida. Una vez entras, ya no eres un simple visitante, sino parte del juego. El joven, marcado por aquella primera noche de sangre y oscuridad, descubrió que la línea que lo separaba de las víctimas que una vez observó había desaparecido. Ahora, él era el protagonista de un espectáculo que no tendría marcha atrás. La cámara siguió grabando. El chat pedía más. El tiempo seguía corriendo. Y en la pantalla negra, solo quedó un último mensaje. Felicitaciones, encontraste el peor lugar de la red, y nunca más saldrás de él.